eso es bueno, ya tómense 10 minutos de break. Yo les iba a dar más tiempo después, pero no sé. Ya, ya, miren, hay poquitas imágenes al principio, así que no se preocupen tanto. Si esto es bastante relajado. Primero, ¿saben quién hizo este dibujo, no? ¿Sí yo? Da Vinci. Yo, sí, claro. Oh, yes. Es ubicado. Entonces, chiquillos, una cosa por hacer notar. Cuando hicieron este dibujo, no era un chiste. Las personas que hacían este tipo de dibujos los quemaban en la hoguera. O les cortaban las manos en un principio. Sin embargo, Da Vinci, solamente por tener algunas conexiones con el clero, logró sobrevivir. Ojo con eso, porque usaban cadáveres para dibujar. Pero eso era herejía. Meterse con un cuerpo era una cuestión que daba para crucifixión, para quemar en la hoguera, para ser torturado durante meses. Ojo con eso. Pero por fortuna, algunas personas un poquitito más abiertas de criterio preservaron esto y permitieron que empezara a salir todo lo que sería la anatomía actual. Y además, gracias a eso, es que existen tanto médicos veterinarios como médicos humanos. Acuérdense que los primeros fueron médicos veterinarios que trataban a los humanos. Pues eso es cierto, y en el campo todavía se da. De hecho, sin ir más lejos, este mismo 18 de septiembre, uno de los curaditos que se tragó una cuestión de carne fue salvado por una traqueotomía que le hizo un médico veterinario en el sur. Detalles, ¿cierto? Las guaguas eran traídas al mundo por médicos veterinarios. ¿Ustedes creen que había pediatras? Entonces, acá tienen lo primero. Acá ya se produjo cualquier situación extraprogramática, es decir, coito, ¿cierto? Ahí hay pronúcleos masculinos y femeninos. Por supuesto, el pronúcleo masculino es el más grande, más notorio y más bonito. Por eso siempre que se hace biotecnología reproductiva, el primero que vuela es ese, porque se nota. ¿Ya? Entonces siempre queda el femenino. Un huevo fecundado mide 150 micrómetros, 3 millonésimas de gramos. No me pregunten qué fue lo ocioso que lo pesó. Y después terminamos en... Esa es la idea, ¿cierto? Pero lo que hay entre esto y esto significa todo este segundo bloque de nuestro ramo. ¿Ya? Esto está simplificado de muchos libros, ojo, porque se parece harto a uno, de hecho lo saqué de uno, pero hay varias cositas menos. En el libro aparecen, está modificado, bastante modificado. Esto es lo básico que yo necesito que ustedes entiendan y se aprendan. Periodo embrionario, periodo fetal. Dentro del embrionario está obviamente la fecundación, segmentación, la gastrulación, la morfogénesis y todo lo que nos compete anteriormente. Esto es netamente introductorio. No sé si alcanzamos a ver la parte pornográfica, esta me la censuraron, tenía un video pero no me dejaron mostrarlo acá, son menores de edad. Bueno, el asunto es... Créame, yo soy el más viejo. Nine. Vean acá, chiquillos, esto grafica por qué las mujeres son tan parejitas dentro de un mes, nunca tienen cambios de ánimo ni ninguna cosa, ¿cierto? Sí, claro. Luego de eso, piensen en este calendario. El típico calendario donde ustedes van a decir, ah, pero tales días sí, tales días no, que esto, que lo otro, me preocupo, no me preocupo, o ya fue. No sé, pues, saquen sus conclusiones. Pero ¿qué es lo importante como féminas acá presentes? Chiquillos, ustedes, este primer pedazo no lo pueden manejar bien. Sin embargo, sí se puede saber que de los 14 días en adelante, los hipotéticos 14 días, estos van a ser estables, van a ser 14 días finales, sí o sí, y después llega el día 1 de nuevo, con un hito que ustedes lo tendrían que notar, ¿cierto? Supongo. Entonces, de esa perspectiva, estos últimos 14 días, ustedes los tienen claros. Siempre marquen en sus agendas, día 1. Ah, tal día, ya comenzó. Luego de eso, 14 días hacia atrás y, tales días. ¿Qué hice esos días? ¿Me preocupo o no me preocupo? No sé, pues ya, yo no he pasado esa situación, así que... Pero miren en la parte fisiológica lo que va sucediendo. Miren estos pics y estos cambios, cómo esto va y baja rápidamente, obviamente. Hay cambios fisiológicos en la mujer, pero también pueden ir acompañados de la ovulación y dependiendo de... o esto continúa camino a una atresia, o continúa camino a todo el ramo que vamos a hacerles ahora, ¿cierto? Y aquí, como les decía, los cambios hormonales son notables.
Típico. Ay, córrete. Ay, ya, pues, córrete. Oye, hace frío. ¡Fuera! Y acá, ¡pah! Y terminan debajo de la cama. ¿Cuál muy tonto lo que digo? Miren acá. Ustedes van a observar cómo en el ovario se produce una pequeña herida, igual que una espinilla. Y sale esta estructura que es el ovocito, que tiene células en su periferia. Esas células no salen limpio, sale con un montón de estructuras que van a complicar la cosa. Y no corren los videos. Bueno, pero ahí estaba la ovulación. Vamos viendo esta situación. Etapas: denudación, reconocimiento de ideación, penetración, fusión, bloqueo de la polispermia, formación de pronúcleos masculino y femenino. Esos eran los dos que les mostraba como ojitos hace un rato. Esos son los pronúcleos. ¿Por qué pronúcleos y no núcleos carecen de una membrana nuclear? Son como gotitas de aceite metidas en agua. Se tienen que reunir, encontrar, y ahí ustedes tienen la información parental y terminan siendo un nuevo individuo, ¿ya? Porque los pequeños que vienen en camino no van a ser clones de uno. Van a ser fruto de múltiples transcripciones, pero también de un crossing over o amfimixis, cruzamiento. Consecuencias de todo esto: restablecer el número diploide de cromosomas. ¿Saben lo que es diploide y haploide, cierto? ¿Saben N, cierto? ¿O saben 2N? Ya. Se forma la célula completa, se distribuye el material citoplasmático, determinan genéticamente el sexo. Genéticamente el sexo, porque hay como 28 tipos de sexo, ¿cierto? No estamos hablando del Kama Sutra por si acaso. Estamos hablando de que ustedes van a observar las sexualidades de diferentes ópticas. Uno es claramente el cromosómico, que podría considerarse el genético. Otro es el morfológico, cómo son sus genitales externos. Pero también va a estar el sexo social, cómo ustedes lo observan desde afuera. Si yo me vistiera con chapes y minifalda, no sé, pues bueno, sería un mamarracho en este caso. Desde cierta perspectiva, cómo te ven a ti desde afuera. Pero también hay un sexo psicológico, cómo uno va y piensa las cosas. A mí me gustan los niñitos, las niñitas, o ambos. ¿Se dan cuenta? Da para mucho. Adicciones de todos los tipos. Entonces hay que tener una mente bien abierta. Y ojo con eso, bueno, es que eso se da más para medicina humana, pero tenemos que realmente tener un cambio en nuestra forma de pensar. Yo creo que se refiere porque usted dijo niñitas y niñitos. Dijo hombres. Sí, así se da para todo, por eso les digo. Uno después, es que entiendan, yo trabajo en sexualidad, entonces veo absolutamente todo el abanico, todo el espectro y mucho más. Y hay cosas que todavía me sorprenden. Son situaciones que son absolutamente extremas. Hay situaciones como los sexos ambiguos. Ya vamos a hablar, por ejemplo, de los frimartinismos y cosas por el estilo. Se inician las divisiones mitóticas, con eso vamos a tener un aumento, una proliferación de celulitas, ¿cierto? Entonces, a grandes rasgos, chiquillos, empezamos con esto. Y es lo mismo que les va a pasar en el laboratorio. Llegan un montón de espermios, después hacen una reacción a nivel de la membrana, que es como una cápsula, una especie de coraza. Destrozan eso de manera química y logran entrar, pero logra entrar uno. Si hay un segundo, queda afuera y queda excluido, ¿ya? Así que ojo con este tipo de situaciones. Desde que aparece el ovocito hasta que es un óvulo maduro para fecundar, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuánto tiempo? Ahí lo vamos a ver, son horas. Son horas solamente, ¿ya? En esto no tenemos que fijarnos mucho en los tiempos y los plazos porque es todo muy variable. En humanos yo les podría enseñar las horas, pero en medicina veterinaria tienen que entender que tenemos muchas especies, tenemos que entender un abanico de especies. Si yo les enseño el del humano, normalmente no va a coincidir con ningún otro más. Claro. ¿Ya? Eso es que la vaca tiene 9 meses de gestación, pero tiene una implantación que es tardía, mientras que nosotros tenemos una implantación temprana. Y si ustedes se fijan, el volumen o el intelecto de una vaca comparado con el de un humano, no coincidimos en nada, pese a tener los 9 meses de gestación hipotéticamente. Porque un humano puede salir de 37 semanas y ya con un feto a término. ¿Ya? Son situaciones muy específicas. ¿Ya? Miren acá lo que es la fertilización. Tienen ahí un espermio que cayó como kamikaze aparentemente y todo lo demás, pero eso es fábula, eso es un dibujo simplemente. ¿Ya? Miren acá cómo tienen un montón de celulitas por la periferia que se ordenan de una manera muy especial y eso se llama corona radiada, ¿ya? O corona radiata, si lo hablan con un italiano nos va a golpear si no lo mencionan así. Luego de eso, por fuera está la zona pelúcida, es como un casco de bicicleta, lleno de agujeros, ¿ya? Por esos agujeros alcanzan a pasar los nutrientes, alcanza a pasar el líquido, no así una célula o un espermio,
no alcanzan a pasar. ¿Ya? Luego de eso, al interior se van a producir los cambios, porque ahí está recién la membrana celular. Esa es la célula, de ahí hacia adentro, lo amarillito nomás. No lo celeste, que es la zona pelúcida. Y miren ahí cómo viene el espermio, primero con su zona crosómica, es como que tuviese un gorrito, un doble capuchón. ¿Ya? Imagínense una bombita de agua doblada así como un gorrito acá. ¿Ya? Es como que tuvieran una callampita en la cabeza. ¿Ya? Entonces luego de eso va, y esto se produce una vacuolización una vez que entra en contacto con la zona pelúcida. Lo primero que tenían que hacer es entender que el espermio va a tener una hiperactivación. Entonces se mueve, se pone contento cuando vaya a los ovocitos. ¿Eh? No vayan a grabar así brutalidad. Luego de eso, tienen al ovocito con su zona pelúcida. Imagínense que ustedes fueran espermios. Tienen que llegar de aquí a Punta Arenas moviendo el flagelo y no van a tomar ni avión ni ninguna cuestión. Eso es más o menos el equivalente. Tomen nota, chiquillos. Nos ponen el pH vaginal. Con eso van a matar a la mitad. Después llegan los macrófagos endometriales. Eso se van a matar a otra mitad. ¿Ya? Y después tienen un montón de recovecos. No, si uno dice, no, si es como un refalín. Sí, las pinzas, los pobres espermios se pierden por todos lados. Andan buscando lo que son las moléculas que se llaman ZP. Dicen, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y es como encontrar un radiofaro. Hoy si la ponen por todos lados, complicada, pues chiquilla. Por Dios. Luego de eso, fíjense acá cómo está, y tienen que llegar al ovocito. Llegan al ovocito y está llena de células por la periferia. Llegan en patotas, si los espermios son tan inteligentes, tendría que haber una estructura en la plaza de armas. Llegan apatotados y empiezan a sacar estas celulitas. Empiezan a sacar celulitas, van sacando celulitas. Pero el primero se cansó. El primero que llegó no es el que va a fecundar. El primero sacó apenas las celulitas que estaban por fuera. No alcanzó a más. Después llegan, claro, y se mueren. ¿Ya? Después llegan los otros, que son los más inteligentes. Y esos son los que empiezan a producir esta reacción, que se llama reacción acrosómica. Si ustedes se fijan, se vacuoliza y empieza a tirar un montón de sustancias que son todos ácidos. Y con esos ácidos hace como un taladro químico y hace ese agujero. ¿Ya? Este funciona. ¿Ya? Esa es una reacción acrosómica. Tienen un doble capuchón y al interior tienen un montón de sustancias que van a producir este tipo de agujero para lograr penetrar. Pero solo penetra uno, al menos en mamíferos. ¿Ya? Se acepta polispermia, por ejemplo, en aves. Intercambio intercambio nutricio entre las células foliculares y el ovocito. Todo esto son las funciones de la zona pelúcida. Evita la polispermia, que haya más de un espermio. Evita la fecundación interespecies, aunque esto no es tan así. Uno de los test que se hace para ver y revisar el humano es el test de hámster. Pero ustedes han visto en las alcantarillas que salga un humano hámster, ¿o no? Como hay una incompatibilidad cromosómica, logra fecundar, pero después sobre la misma hacen como y se destruyen, solitos, automáticos. ¿Ya? Pero sí se ve que el espermio pueda fecundar, sí se ve que pueda realizar la reacción acrosómica. ¿Ya? Evita la implantación ectópica, es decir, en lugares inadecuados. En Chile la mayor cantidad de implantaciones ectópicas es en las tubas uterinas. ¿Ya? Si se da ahí, hay que sacar, no hay otra. Mantienen unidas las blastómeras. Ya vamos a ver qué son las blastómeras, pero cada una de las celulitas que se empieza a formar al interior del ovocito, con la información parental, se va a llamar blastómera. Cada una de esas puede formar un individuo completo. Y hay algunos que les gusta fumar, que van a destruir la zona pelúcida y van a salir las blastómeras todas desperdigadas por cada lado, y ahí van a tener un montón de guaguas. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque antes se había hablado, no, la inseminación artificial es la que causa los embarazos multíparos y todo lo demás. ¿Saben cuánto es la mayor cantidad de pequeños que vienen camino en una madre? ¿En humano? 16. ¿Ya? 16. Así. ¡Woo! Saquen cuenta. Y fumaba. Protege al embrión de los anticuerpos maternos. ¿Ya? Miren acá. Bueno, esto es lo mismo que yo les había hablado de la ZP, donde literalmente el espermio llega, entra en contacto, pero miren ahí hay unas vacuolitas en toda esta estructura. Y esas vacuolitas, ¿qué es lo que hacen? Modificar su superficie y solo entra una. La primera que entra en contacto con la célula va a cambiar toda la zona pelúcida y la zona pelúcida, igual que un chaleco. Primero tenían así unos agujeritos grandes, pero entran en contacto con la zona pelúcida, o sea, con la membrana interna, y con eso se produce una vacuolización extra que hace que se estire todo esto. ¿Y cuántos agujeritos quedan? Y ahí ya no pasa nada más. Se supone que entra uno y solo uno. Bueno, todo lo que les acabo de cacarear estaba ahí. Solo los espermatozoides capacitados pueden atravesar la corona radiada. ¿Qué significa capacitado? Ustedes van a tener varias etapas.
Por un lado está la espermiogénesis, que es el producir a nivel testicular los espermios correspondientes a cada individuo, ¿cierto? Masculino, ciertamente. Sin embargo, después llegan a una etapa de maduración que se va a dar en el epididimo. Ustedes saben que hay como una especie de gusanito al lado del testículo, ¿ya? Por motivos de defensa personal, acuérdense las féminas aquí presentes, que es altamente doloroso el epididimo. Si ustedes presionan ese epididimo, queda fuera de combate el varón. ¿Estamos? Pero son cosas que tienen que saber, ¿ya? Luego de eso. Exactamente. Hay que tener sumo cuidado porque si no, la patada que puede llegar o el daño que podría quedar sería astronómico, ¿ya? Así que muy buen aporte ese también. De hecho, de ahí también sacaron esas cosas. Por otro lado,